¿Estás de vacaciones en Capilla del Monte y no sabes qué llevarle de regalo a tus viejos, tu vieja, tu señora o señoro? Tenemos la solución. Yerbalien es una yerba mate elaborada con palo compuesta con hierbas serranas libre de gluten. Es la mejor opción para quedar como un duque o un duqueso frente a los que más querés. Yerbalien, probala, te va a encantar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Episodio 20 del Método, a cargo de Rafael Jiménez y Celeste Paternón en la producción general. En el episodio de hoy es un episodio muy especial porque el método viaja al hemisferio norte. Paradoja si pensamos que México forma parte culturalmente del hemisferio sur, pero económicamente forma parte del hemisferio norte. Y hoy vamos a charlar con Eduardo Tzili Apango, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en el nivel 1 y cuenta con el reconocimiento a perfil deseable CEP-PRODEP. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Obtuvo el grado de maestro en Estudios de Asia y África, con especialidad en China, por el Colegio de México, y es licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Entre sus logros se encuentra la obtención del premio Dr. Marcos Kaplan 2024, otorgado a la mejor tesis doctoral en Derecho y Ciencias Sociales, así como el premio a la mejor área de investigación en las ediciones 2021 y 2023. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido al Método. Estamos muy contentos de tenerte hoy en nuestro programa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches hasta allá, Argentina. Rafael, es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a platicar un poco aquí en el contexto del método. Estamos totalmente agradecidos que estés acá. Queremos que nos cuentes un poco. Estamos en un marco global turbulento, por decirlo de alguna manera, en donde Estados Unidos hace ya un tiempo ha iniciado una guerra comercial con China, que son procesos que no se terminan de definir. En el medio la emergencia de conflictos, tanto en Europa del Este como en Oriente Medio. Yo quisiera que me expliques un poco cuál es el juego norteamericano en el plano geopolítico. ¿A qué juega Estados Unidos? Sobre todo con su principal contrincante político, económico y también socio a la vez, porque eso también hay que decirlo, que es China, ¿no? Si me querés poner en contexto, me encantaría escucharte. Sí, claro, con mucho gusto. La pregunta es muy interesante porque al final parece que Estados Unidos está reaccionando ante una percepción principalmente de pérdida de control, de autoridad, de liderazgo, de presencia en el mundo. Y esta reacción pues se ha tornado, vamos a decir, un poco violenta, algunos dirían tal vez asertiva. ¿Y por qué reacciona y por qué más bien se percibe que hay una pérdida justamente de presencia en el mundo? Pues por el ascenso de China, ¿no? Principalmente, aunque no únicamente, es decir, de acuerdo con la literatura, de acuerdo con algunos estudiosos, Estados Unidos ha mantenido lo que se conoce en relaciones internacionales como una hegemonía, es decir, una preponderancia en las capacidades económica, militar, tecnológica, y eso ha devenido también en una influencia de poder, vamos a decir, diseñar y controlar o gestionar los procesos a nivel mundial. Pero esta hegemonía, pues, se ha venido cayendo, vamos a decirlo, ha venido disminuyendo su capacidad, su presencia, su carácter absoluto, vamos a decirlo, sobre todo desde 1970, desde la década de 1970, cuando fue la crisis del dólar y cuando fue justamente toda esta crisis asociada con los energéticos, particularmente el petróleo. Entonces, si uno viera, digamos, la hegemonía estadounidense, pues vería una tendencia a la alza
llega a un punto de preponderancia en los 70s, muy, muy grande, porque en su competencia con la Unión Soviética, Estados Unidos desarrolló demasiadas capacidades, mucha tecnología para competir con la Unión Soviética, desarrolló sus fuerzas productivas, su economía y también su sector militar, obviamente. ¿Qué pasa? Que a partir de la década de los 70 empieza como el declive hegemónico que le llaman. Cuando ya llega la década de los 90, 15, 20 años después de ese punto, desaparece su gran rival, ¿no? La Unión Soviética, y esa situación, esa coyuntura le permite tener otro ímpetu. Se habla en ese momento de la potencia solitaria, de la superpotencia, pero de todas maneras, después del ataque a las Torres Gemelas, 2001 y luego 2008 con la recesión global financiera, pues el declive hegemónico se agudiza. Entonces, digamos que empieza el desarrollo del ascenso hegemónico, digamos, desde los 40 hasta los 70, sobre todo se afianza después de que salió bien librado de la Segunda Guerra Mundial. Y luego empieza este declive, tiene un momentum en los 90, pero el ataque a las Torres Gemelas y luego la recesión global financiera, y además de que a finales de la década del 2010 pierde también su lugar como principal socio comercial del mundo, que es sustituido por China, y el actual, es decir, a mediados de la década del 2020, estamos viendo a un Estados Unidos que pierde su liderazgo en la tecnología. Entonces, pues está esta situación del declive hegemónico, y perdió su presencia en el sector tecnológico, está reaccionando, ¿no? Perdió su presencia en el sector económico, está reaccionando, y en donde parece que no ha perdido presencia, y digo parece porque no hemos llegado al punto en que tengamos que o podamos comprobarlo, es el sector militar. Claro. Porque claro que la competencia en los ámbitos o en los mercados tecnológico y económico comercial, pues tal vez se den de manera diferente de lo que se puede dar una competencia en el sector militar, que ya estaríamos hablando de una guerra, de un conflicto armado, ¿no? Entonces, hay tesis que hablan de que ya también perdió su liderazgo en el sector militar, pero que en Estados Unidos se percibe que ese es como lo último que se pueden agarrar, y buscan justamente animar su maquinaria bélica, ¿no? Hay muchos datos que a lo mejor podemos discutirlos. Uno de ellos, por ejemplo, fue la solicitud de aumento del gasto en defensa por parte de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, porque al final quien les va a estar vendiendo las armas, pues va a ser el complejo militar estadounidense, de donde se puede refinanciar todo el asunto, ¿no? Entonces, bueno, ese me parece un poco el contexto que estamos viendo, o al menos que algunos de nosotros, los que nos dedicamos al estudio de las relaciones internacionales, estamos viendo que hay una importante acentuación del declive hegemónico que ya se venía dando desde hace mucho tiempo, pero pues este declive hegemónico no va a ser el mismo que se ha dado en otros casos históricos, porque Estados Unidos es una potencia muy, muy, muy poderosa, y entonces su declive hegemónico podrá durar mucho, y eso pues es un problema. ¿Por qué? Y ya bueno, con esto a lo mejor cierro esta primera parte del comentario. Pues teóricamente hablando, la hegemonía provee bienes públicos globales, y Estados Unidos ya está renuente a proveer bienes públicos globales, es decir, ya no quiere financiar cosas en Naciones Unidas, en la UNESCO, esfuerzos colectivos para luchar contra el cambio climático, qué sé yo. Y teóricamente hablando, estamos no solo cayendo en lo que algunos consideran como la famosa trampa de Tucídides, ¿no? De la lucha hegemónica entre la hegemonía en declive y la hegemonía en ascenso, sino lo que otros también denominan como la trampa de Kindleberger. Kindleberger fue un economista que justamente inauguró toda esta agenda de investigación de los bienes públicos globales, y la trampa de Kindleberger indica básicamente que la hegemonía en declive ya no puede proveer bienes públicos globales, y la hegemonía en ascenso no quiere todavía, porque necesita afianzar su posición. Entonces, ahorita hay un mundo en el que nadie está, al menos los países más poderosos no están proveyendo los bienes públicos globales, y eso está resultando en demasiadas inestabilidades mundiales que se pueden ver
manifiestas como, por ejemplo, en los conflictos armados, en migración y desplazamiento, en situaciones económicas muy caóticas, etcétera, ¿no? Entonces, ese me parece que es un poco el contexto que estamos viendo. Ahí va. Vos sabés que siempre hay algo que yo siempre me pregunto, y es el hecho de que en Estados Unidos hay una agenda que es política y una agenda económica, ¿van en paralelo, van juntas o van de una manera? Porque, a ver, la mayoría de las empresas americanas tienen o sea, sus estructuras productivas en China. O sea, ¿cómo es ese juego? ¿Y las relaciones internacionales dónde quedan? Esa pregunta siempre, te juro que siempre me digo, ok, vos me decís, esto va por acá, pero también hay negocios en el medio. ¿Cuál es el negocio que más prevalece en este juego? O Claro, sea, sí, sí, sí. No, tienes toda la razón. Y es que cuando en la década de los 80 China anunció al mundo, y sobre todo los países con mucho capital, las potencias capitalistas avanzadas, particularmente Estados Unidos y en segundo término Europa, bueno, Alemania, Francia e Inglaterra, anunció la apertura de China para que llegaran a China a hacer negocios, y lo voy a decir a lo mejor políticamente incorrecto, pero pues así más o menos fue: vengan a explotar a nuestra gente, porque sí, porque nuestra gente está bien disciplinada en el mercado, en el trabajo, y así puede mantener alta la tasa de ganancia. sí. Entonces, sí, entonces llegó el capital, y no muchos saben que el capital extranjero llegó sin garantías de que se les protegiera la inversión, solamente con el compromiso de mantener alta la tasa de ganancia. Es decir, la ley de inversiones en China, general de inversiones, digamos, pues no apareció hasta de manera tardía, después, como 7, 8 años después del anuncio de la reforma y la apertura en China. ¿Por qué? Porque el capital quería, que ese es el juego del capital, mantener alta la tasa de ganancia. Entonces llegan a China, pasa esto, pero no leen las letras pequeñas que dice un poco China: bueno, si van a venir a hacer esto, pero van a compartir parte de su tecnología. ¿Para qué? El gobierno del Partido Comunista Chino pues está obviamente con el objetivo de desarrollar su propia estructura productiva, sus propias fuerzas productivas. Entonces empieza el famoso proceso que se le denomina como el catch up, ¿no? Es decir, que China empieza maquilando calcetines, y luego empieza fabricando las máquinas que pueden producir calcetines, y luego ya crea su propia marca de calcetines. O sea, empieza esta escalada en las cadenas globales de valor, y lo que vemos ahora justamente es que al capital pues ya no le gusta ese juego, porque ya no puede hacer lo que hizo en los 80s, que era mantener alta su tasa de ganancia y que todo el retorno de la inversión estuviera yéndose a Estados Unidos, a Europa. Pero ahora, como ya los alcanzó y en algunos rubros ya hasta los está rebasando, entonces ahora ya no pueden competir, y ya no pueden favorecerse del mercado interno chino. Vemos Trump, por ejemplo, que dice: vamos a retornar la industria a Estados Unidos, pero eso implica que ahora tú necesitas explotar a la propia gente estadounidense para mantener alta la tasa de ganancia. El problema es que la sociedad estadounidense no va a querer trabajar con los salarios con los que trabajaban los chinos en los 80s, porque ese es un poco lo que se requeriría para reindustrializar y mantener alta la tasa de ganancia. O la alternativa es que no mantengas alta la tasa de ganancia, pero eso enoja pues al gran capital, que busca mantener un estilo de vida, un ritmo de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco lo que está, o sea, le salió el tiro por la culata, es lo que quiero decir, al capital estadounidense, porque los chinos al final tienen un gobierno que, es cierto, pues, los dispuso a la sociedad para favorecer al gran capital, pero eso no significa que él abandonó a la suerte del gran capital a la sociedad, sino más bien que buscó aprovechar y gestionar ciertas cosas para poder fortalecer su economía, su industria productiva, su tecnología, y a la vez estar proveyendo bienestar material, etcétera, etcétera. Y ahora vemos pues que al capital extranjero ya no le está gustando eso, pero ahora no pueden ir a otros lados porque, o más bien cuando van a otros lados, no encuentran una sociedad
y un gobierno tan dispuestos a mantener alta la tasa de ganancia a partir de la explotación de la fuerza de trabajo, como en China en los 80s, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, a lo mejor Vietnam, algunos países del sureste, etcétera, etcétera, pero no, porque al final China tenía un ejército industrial de reserva enorme, o sea, enorme, ¿no? Jamás vas a poder encontrar ese gran tamaño de trabajo que pueda servir a los fines de tu capital, ¿no? Entonces, sí. No, y claro, yo pensaba, porque algo que charlamos con Sebastián Schulz, un Sí, investigador claro, gran colega. con acá Seba, un piola, muy piola. Y hablamos que China está produciendo clase media como nunca en la historia del hombre, o sea, como nunca en sus últimos 70 años. Y eso también es un síntoma. Y el hecho de crear una... o sea, China se dedica a fabricar transnacionales que compiten mano a mano contra Apple, contra... Bueno, Apple es uno, contra Samsung, incluso Samsung, los coreanos, contra Sí, Motorola. O sea, compite con todos los gigantes mano a mano. Tienen su propio WhatsApp, que ya creo que se llama WeChat. WeChat, sí. Han generado esto en estos últimos 20 años, creo que después del ingreso a la OMC, toda una enorme estructura comercial que también es productiva y logística enlazado con la política, ¿no? Como que Sí. es todo eso junto a la vez. Porque las empresas estatales chinas también son enormes, no son chicas, justamente. Y yo vuelvo a preguntar lo mismo, ¿no? Porque hay como dentro del espectro político norteamericano, hay facciones, sobre todo dentro del Partido Republicano, que como que siempre está buscando un instrumento para generar negocios a través de la guerra, Mm. ¿no? Siempre hay una razón política para decir, bueno, este lugar... ¿cómo Estados Unidos maneja esa contradicción constante? ¿Viste? O sea, esa también es una pregunta que yo me hago. Sí, pues hay muchos estudios justamente que indican que al final la economía estadounidense parece, o sea, el, el- un gran porcentaje de la economía estadounidense se mueve a través de la guerra, básicamente. Es decir, es una economía de guerra y se demostró pues en todos los conflictos proxy que hubo en la Guerra Fría y un montonal de guerras que aparecido con pretextos muy sosos, ¿no? Como la justificación para la invasión de Irak. Y el detalle, y es algo que me parece temen los chinos, es tratar de arrastrar a otros países a guerras innecesarias. El caso, me parece, justamente ha sido la situación en Ucrania, en el que la expansión de Ucrania, de la OTAN, integrando Ucrania y hacia la frontera con Rusia, pues fue eminentemente riesgosa. ¿Y cuál es la lógica? Pues seguir armando el complejo militar estadounidense, porque se dice mucho que Estados Unidos le da armas a Ucrania, pero no se entiende que eso no significa que se las regale. Se las está Claro, dando a crédito, las está claro. vendiendo y está comprometiendo recursos estratégicos ucranianos, y no solamente ucranianos, sino que Estados Unidos está pues cabildeando políticamente entre los países europeos, diciendo es que Rusia es una amenaza. Y para defenderte de esa amenaza, mira, aquí te traigo este paquete militar para que me lo compres. Y es como, oye, bueno, y algunos países europeos pues se compran eso, algunos a lo mejor no, pero otros sí, ¿no? Y entonces ya se está recapitalizando, pero Rusia, me parece, y también los ucranianos, porque al final, pues es que ¿quién quiere guerra? Entonces, los ucranianos y los rusos han peleado una guerra no a gran escala, o sea, han sido ataques con drones, Ujú. sí, claro, hay tropas, han fallecido, pues es una guerra al final, pero digamos que no se ha desatado la gran escala, ¿no? Porque mira, yo soy de la opinión, Rusia es una potencia militar y Rusia podría haber acabado con Ucrania en un santiamén, pero ese no es el punto. El No, punto no es destruir la destrucción total, es simplemente o sea, mandar un mensaje político de que aquí no viene la OTAN y si viene vamos a tener unas garantías, ¿no? Entonces, es un poco el asunto, pero los europeos y los estadounidenses no están cediendo. Y entonces, bueno, ahí están, y en el ánimo, a lo mejor Rusia no quiso un poco hacer eso, pero en el proceso, pues el complejo militar estadounidense se ha alimentado, porque por ejemplo no es barato fabricar los drones
que van hacia el ataque ni todas las armas que llegan, entonces ya el capital se ha un poco revitalizado. Pero una cosa es esa y otra cosa muy distinta es todos los demás conflictos que se parece que se están tratando de animar justamente para esta lógica de reavivar la economía estadounidense, que recordemos, es el país más endeudado del mundo, que ya perdió su preponderancia en el sector económico y tecnológico, que ya perdió su competitividad para terceros mercados. Y entonces, ¿cuál fue la lógica, por ejemplo, del ataque de Israel a Irán? O sea, esa situación, ¿no? Entonces vemos de dónde vienen o salen los misiles, la tecnología para eso, todo el sistema de radares, toda la asesoría logística, toda esa situación, ¿no? Y ahora lo que a mí me gustaría destacar es el riesgo de una guerra en el estrecho de Taiwán. Ya el periódico The Economist, en alguna edición, me parece que de 2021, si no me equivoco, había señalado, ¿no?, a el estrecho de Taiwán como el lugar más peligroso de la Tierra. ¿Por qué? Porque están a un error de cálculo estratégico de irse a la guerra. Y el problema es que ahí sí entraría justamente, tal vez y directamente, Estados Unidos en contra de China. Obviamente utilizando a Taiwán como un peón, ¿no? Entonces, y eso pues movilizaría las fuerzas, porque también una cosa es invertir en fuerzas de tierra y otra cosa muy diferente es invertir en fuerzas de agua, porque es mucho más el capital que se mueve para construir, por ejemplo, un portaaviones, ¿no? Porque para construir un portaaviones, todo, o sea, son mini batallones, mini cuarteles flotantes andando, ¿no? Entonces, te construyo el dron y te lo vendo, pero una cosa y otra cosa es habilitar el portaaviones que te lleve como 1000 drones para ir a atacar al enemigo, por poner un caso, ¿no? Entonces, sí, Estados Unidos está buscando pelea porque esa es parte de cómo le ayudaría a oxigenar su industria, porque no puede oxigenarla por las buenas, digamos, ¿no? Entonces, y eso es un problema pues, para el mundo, porque eso significa que Estados Unidos es un país muy irresponsable y que además me gustaría destacar que no ha aprendido de sus propias lecciones históricas, porque, por ejemplo, no aprendió de su fracaso en la guerra de Vietnam. Piensa que la inversión en el complejo industrial militar le va a dar una preponderancia en el campo, y eso no necesariamente es cierto. Pues lo demostró la guerra de Vietnam y lo demostró también Afganistán. De nada sirvió la invasión a Afganistán, que durante 10 años estuvieron invirtiendo cuantiosos recursos materiales, talento humano militar, y los talibanes volvieron a tomar el poder. Entonces de nada sirvió ahí el asunto. Entonces, así yo observo un poco esta intersección, ¿no?, entre el sector militar, la economía y la política en Estados Unidos. Maravilloso. ¿Y cómo es el comportamiento de los chinos? ¿Los chinos qué piensan en relación a esto? Porque son una hegemonía en ascenso, como vos señalás. ¿Ellos qué tienen en la cabeza? ¿O qué presuponen que puede tener parte del Partido Comunista Chino en términos globales? Porque también hay otra cosa que decir. Los chinos van comprando todo lo que se mueve. Entonces, medio Europa debe ser chino y los no sé cuántos puertos norteamericanos también. ¿Cuál es la cosmovisión atrás de esto? No es a la norteamericana, como no son los vaqueros del oeste, pero ¿qué son entonces? Exacto, sí, esa es una muy buena pregunta, y sí me gustaría un poco subrayar esto que mencionas. Si tenemos una hegemonía china, definitivamente que no va a ser como una hegemonía estadounidense. Y es que la manera en que el gobierno del Partido Comunista gestiona sus cosas políticas, económicas, de todo tipo, pues es muy, muy diferente a la manera en que se gestionan las cosas en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, un objetivo claro de política exterior que tienen los chinos, pues es mantener un ambiente internacional estable, no a lo mejor pacífico, pero sí estable para que los negocios puedan fluir. ¿Por qué? Pues porque ellos entienden muy bien que estamos viviendo en una estructura capitalista y los negocios se tienen que hacer para poder brindar de bienestar material a la gente. Entonces, lo que ellos hacen es que cuando llegan, por ejemplo, a un país que algunos dirían que es un país inestable, ¿no? El Sudán, el Congo, el mismo propio Israel, que ahora está en guerra en Irán, qué sé yo,
Los chinos le avisan a todas las fuerzas políticos sociales. Aquí venimos a hacer negocios. Ajá. Y mi negocio no va a ser las armas, porque eso implica que a lo mejor puedo tomar lados, ¿no? Claro. ¿Por qué le vendiste arma aquí, no a mí, o qué sé yo? Sino mi negocio va a ser, por ejemplo, los recursos estratégicos o va a ser la construcción de infraestructura. ¿Por qué la infraestructura? Pues porque la infraestructura es un proceso económico que mueve mucho capital también, que no es necesariamente destructivo, y que China tiene ahora la capacidad para poder añadir como un grano de arena más a toda una dinámica de interconectividad para que las mercancías estén fluyendo y el capital se pueda estar movilizando, que esa es un poco la lógica del capitalismo. Entonces, le dice a los actores políticos involucrados en los países, mientras no molestes a mis ingenieros aquí, pues no tendrás que tener problemas, y si los vas a molestar, dime pues para que los saque, que fue el caso de Libia, por ejemplo. En Libia tenían mucho personal allá de todo tipo, ingenieros, constructores, científicos, etcétera. Viene el asunto contra el Muammar al-Gaddafi, no se pueden poner de acuerdo con los chinos y los chinos tienen que retirar todo su personal y lo lamentan porque dicen, bueno, es que aquí estábamos haciendo negocio. No, es que los hacías con Muammar al-Gaddafi, sí, o sea, también lo podemos hacer con ustedes si es que toman el poder político, pues, porque a mí no me importa qué ideología, porque eso es algo que caracteriza a los chinos, no le importa qué tipo de ideología esté del régimen, o sea, el punto es hacer negocio y mantener ahí una situación. ¿No lo vas a hacer? Ah, bueno, entonces me voy. O sea, es así de sencillo, ¿no? O sea, tampoco voy a apoyarte a ti o acá, así. Claro, también obviamente los chinos están ahora cada vez más eligiendo y apoyando causas, vamos a decir, por ejemplo, ellos optan por el Estado palestino, ¿no? Por ejemplo, en este conflicto Israel-Palestina, pero no lo hacen de una forma en que tradicionalmente lo han hecho otras potencias que afecta el equilibrio de poder regional o local, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los chinos quieren un ambiente internacional estable, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la lógica para ellos, me parece, el modo de producción capitalista. Y si tienes guerra, lo único que haces es desestabilizar los mercados y ya no me permite mantener la circulación del ciclo de acumulación y reproducción de capital. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Si es que nos enfrascamos en una dinámica así, pues dedicarme a una economía de guerra, como la estadounidense. Y me parece que los chinos no quieren justamente hacer eso, o sea, no se quieren dedicar a eso, porque ellos también, a diferencia de Estados Unidos, son un país con una notable conciencia histórica. Y en China ha habido muchas guerras y muy cruentas, donde hay una experiencia y donde hay una todavía memoria histórica y una percepción de que se sufrió mucho en esas guerras. O sea, por eso, por ejemplo, ellos hablan del siglo de la humillación, porque en ese siglo de la humillación no es tanto de China contra las potencias extranjeras, que en parte sí lo es, porque durante ese periodo tuvieron 2 guerras del opio y luego la primera guerra sino-japonesa y bueno, tanta cosa. Y es cierto, o sea, las potencias europeas, occidentales, digamos, sometieron a China, ¿no? Y la dejaron muy problemática. Pero para los chinos lo más importante fue, en ese siglo de la humillación, que fueron incapaces de resolver sus propios problemas que les podrían permitir hacer frente a ese mundo tan antagónico y tan agresivo que venía a exigirle cosas, ¿no? Y entonces uno, por ejemplo, no recuerda mucho eventos que pasaron en ese siglo de la humillación, como la guerra contra el reino Taiping o la guerra Boxer, que fueron 2 levantamientos en contra justamente, no solo de chinos contra las potencias extranjeras, sino en contra del propio régimen de la dinastía Qing decadente en ese momento. Y esos fueron guerras muy cruentas, o sea, murieron millones de personas y fueron súper destructivas. Y todos los chinos lo tienen, pero muy claro eso de que no queremos volver ahí. Entonces, algo que sí podremos, me parece, apreciar de los chinos es que es un país que históricamente no le gusta la guerra. O sea, la sabe hacer, pero eso no significa que le guste hacerla. ¿Por qué? Porque es un
se sufre, o sea, los chinos sufren mucho, pues, porque pues mucha gente, ¿sí? Históricamente ha sido un país con mucha población siempre, y cada vez que hay guerra mueren de a millones, o sea, de a millones. Y bueno, más bien ellos han tratado de gestionar las relaciones exteriores, pues con otros métodos que no sea el de la guerra, ¿no? Como algunas otras potencias. Y esto a lo mejor no necesariamente lo digo yo, lo dicen grandes estudiosos de la historia, de la China histórica, ¿no? Ejemplo, nada más un ejemplo, el profesor David Kang, ¿no? Que ahorita, bueno, ha estado un poco ahí, apagado, pero en su libro de China Rising, justamente del 2007, ahí él demuestra cómo cuando China, las dinastías fueron fuertes, entonces las dinámicas regionales fueron estables y no hubo mucho conflicto, pues. Y hay otros estudiosos que han analizado, por ejemplo, el ritmo de los conflictos en Europa, por ejemplo, que es un continente donde ha habido históricamente muchas guerras, y ha habido N de conflictos, y en Asia hubo dos, tres, o sea, muy contados, porque pues porque es una sociedad, Asia ya me estoy ampliando un poco más, que como siempre han coexistido ahí, o sea, han estado ahí forzados a coexistir, entonces desde el inicio establecieron reglas para que no fuese por medio de la guerra. Entonces allá priva mejor la moral, la cultura política, este, otras cosas que en otros lados pues no están acostumbrados, ¿no? Vos sabés que te escuchaba y me estaba acordando que la dinastía Qing creo que termina en el 1911 y da paso a la guerra civil. Sí, Y la guerra es- civil dura hasta 1949, más o menos, porque, o sea, tenés invasiones japonesas en la década del 30, eh, o sea, China atraviesa más de la mitad del siglo XX con plenos conflictos así es. de diferentes ángulos. Y algo que me había hecho notar Sebastián era que en un momento comunistas y nacionalistas se ponen de lado, se unen para sacar a los japoneses de la Manchuria. O sea, Sí, así es. un dato de color. Y también, que también esto interesante, es la cosmovisión oriental no tiene nada que ver con la cosmovisión occidental, incluso para pensar el poder y la política, ¿no? Eso es algo también interesante, por lo menos para tener en cuenta. Sí, pero justo ahora que mencionabas ese evento que Sebastián también mencionó sobre la unión, se le llamó los Frentes Unidos, ¿no? El primer Frente Unido primero fue contra los señores de la guerra, que eran pues unas facciones políticas ahí que querían dominar China, y después fue el segundo Frente Unido en contra de los japoneses, ¿no? Ajá. Y eso parte de una filosofía política muy, muy antigua, que de hecho me parece es parte de por qué China es lo que es ahora, que es una cosa que en el confucianismo le denominan el Datong o la gran unidad. ¿Qué significa eso? Que es que cuando Confucio vivió, o sea, ya me estoy remontando muy lejos seguramente, Dale, pero dale, que me encanta. no, es que sí, porque para mí ese es como el secreto, pues, cuando Confucio vivió en una época muy turbulenta, que se conoció como la época de los estados combatientes. Claro. O sea, todo el mundo estaba guerreando contra todo el mundo, eran masacres, eran conflictos, eran destrucciones. Y hay una autora muy buena que se llama Victoria Tin Hui, así se llama, que tiene un librito en el que ella hipotetiza que si esos estados combatientes hubiesen seguido su tendencia y su dinámica geopolítica, digamos, o sea, porque ¿qué estaba pasando? Que cada estado ya empezaba a adquirir como rasgos sociopolíticos, culturales distintos. Por ejemplo, un estado que se llamaba Qin, perdón, estaba adoptando un sistema de pesos y medidas, y otro estado que se llamaba Lu, donde nació Confucio, estaba adoptando otro diferente, y otro estado estaba ya tratando de adoptar un sistema de escritura diferente. Entonces dice Victoria Hui que eso pudo haber resultado en una dinámica similar a la Europa westfaliana. ¿Por qué? Porque tenemos sociedades muy diferentes que no se entienden, que no se quieren entender, y que nada más se la pasan guerreándose entre sí para asegurar espacios, fronteras, algo así era. Pero ¿qué pasa? Que aparece Confucio
y bueno, no solo Confucio, aparecen muchos filósofos, porque este fue un periodo de gran afluencia intelectual y filosófica. Y Confucio establece unas bases que después va a adoptar un estado, el estado de Qin, que fue el que unificó China, con el emperador, el primer emperador, Qin Shi Huang, que dijo, Confucio básicamente dijo, no, es que aquí la única manera de resolver nuestros problemas es uniéndonos, aunque no nos guste estar unidos. ¿Y cómo vamos a gestionar esa unión aunque nos odiemos? Pues por medio justamente de una filosofía que se va a basar en la moral del respeto. Por eso nacen las relaciones confucianas, por eso de hecho nace hasta un poco la idea de la utilidad social, de la jerarquía. Ajá, entonces, por eso, si uno ve las historias de las dinastías chinas, las dinastías chinas es un vaivén constante entre mantener cohesionado y unido al reino, digamos, y la fragmentación. Y cuando hay fragmentación, se percibe, hay caos, hay destrucción, hay problemas, pero cuando hay unión, hay prosperidad, hay avance, hay progreso. Entonces, esa filosofía política que heredó tanto el Partido Comunista Chino y Mao particularmente, y por un lado, y Chiang Kai-shek y el Partido Nacionalista por otro lado, de Sun Yat-sen, heredan esos principios filosóficos, morales, digamos. Entonces, por eso se unen, porque Chiang Kai-shek era un recalcitrante anticomunista, y Mao Zedong y todo el partido pues son anticapitalistas férreos, ¿no? Sobre todo porque en esa primera parte de existencia del Partido Comunista Chino todavía estaban muy influidos de la lógica del Partido Comunista de la Unión Soviética, y entonces el comunismo era un anticapitalismo extremo. Claro. Ya después se formó el propio camino socialista chino, pero eso pasa después. Entonces, digamos, imagínate, estos dos se odian y aún así se unen, porque saben que tienen que pelear contra un enemigo común que es más grande o es peor. Entonces, eso me parece que es parte de esta filosofía muy china que necesitamos aprender, porque, mira, yo, o sea, te lo digo un poco desde estas latitudes, pero si nosotros hubiésemos aprendido esa filosofía en un periodo en el que se pudo haber hecho, hablaríamos de la gran América Latina, pues. Porque como estamos reproduciendo lógicas occidentales que más bien privilegian la unidad más bien privilegian la diversidad por encima de la unidad, entonces por eso, o sea, tenemos pues así que todas las herramientas, hablamos el mismo idioma, tenemos un pasado histórico común, tenemos una cultura, tenemos todo, y aún así estamos fragmentados en varios países. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando de heredar y reproducir unas lógicas que funcionaron para una Europa, que allá sí, pues se pelearon y todo, pues la Europa ha sido siempre un continente con mucha guerra, pues. Pero, bueno, aquí no llegó Confucio, no tuvimos nuestro propio Confucio, o alguien que impusiera y enseñara la utilidad desde la filosofía de la unidad, ¿no? Entonces, eso es como una cosa que sí es necesario aprender y reflexionar de China, me parece. Es muy poético, en realidad. Quizá yo también pienso, ¿no? Es algo que a veces se me cruza, digo, esta forma, esta manera esta cosmovisión tiene que estar también anclado con una manera de entender el lenguaje, quizás, ¿no? Sí. El lenguaje que poseen los chinos se escribe de otra manera, las palabras no significan lo mismo. Quizá también eso, a la hora de llevar adelante una civilización, por decirlo de alguna manera, termina influyendo y termina teniendo un camino que no es parecido al occidental en lo más mínimo. Sí, claro, el idioma y sobre todo lo que uno puede pensar a partir de ese idioma es sin duda fundamental. Y es que sí, el idioma chino no solamente da paso justamente a una forma muy particular de comunicarse, sino también de pensar, ¿no? De filosofar, que justamente es lo que pensamos, ¿no? Entonces, aquí es que hasta en el lenguaje se ve, por ejemplo, ¿por qué existe el abecedario? ¿Por qué? Porque priorizamos la unidad, más bien la individualidad, en este caso fonética, uh-huh, con lo cual a partir de lo cual podremos resultar en palabras. Pero en China me parece que es un poquito al revés. Ellos más bien priorizan la unidad del significado en un solo carácter, ¿no?
y no la individualidad de sus componentes, porque si no tendrían un abecedario, pues yo creo que gigantesco, ¿no? Entonces, sí, no, Claro, ni hablar. sí, entonces, sí, justo ese es un buen ejemplo para también un poco ver cómo ellos, a mí, por ejemplo, bueno, es que mi esposa es psicóloga, Ah, mira, y a mí me gusta mucho cómo se dice, no psicología, o bueno, sí psicología, pero más bien una palabra de la psicología que es un carácter que se pronuncia shin y que se puede traducir dependiendo del contexto como mente o como corazón. Ajá. O sea, el corazón refiriéndose un poco pues a la emoción. claro, Ajá. Entonces, es que psicología en China se dice Shinshue, o sea, el estudio de la mente-corazón. mira, Y entonces en Occidente hubo una divergencia epistemológica que priorizó justamente la atención de todo lo que tiene que ver con la mente y la atención de lo que tiene que ver con la parte a lo mejor más física. Ajá. Entonces, y bueno, ahora justamente apenas, pero la medicina occidental, digamos que apenas, bueno, no apenas tal vez, pero mucho más tardío, de forma mucho más tardía que los chinos, están descubriendo que, por ejemplo, el asunto de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? O el efecto placebo, o efectos que tiene la mente en el cuerpo y viceversa. Bueno, los chinos eso ya lo tenían clarísimo desde hace muchísimo tiempo, porque justamente dicen ellos, es que tu cuerpo es un todo, pues, y lo que tú pienses y tu sentido de ánimo y todo va a afectar en tu cuerpo y viceversa, ¿no? Entonces, pues ellos desarrollan una medicina por ahí que también hemos comprendido muy bien, por cierto, siento, que tampoco quiere decir que sea mejor necesariamente que la medicina occidental, porque la medicina occidental al final atendió nuestras necesidades o las necesidades claro. que se dieron en Occidente, pero sí esta forma muy diferente de ver las cosas ha resultado, y me parece más importante, les ha servido. Eso es también destacarlo, ¿no? Vos sabés que mi mujer estudia sobre, bueno, es reflexóloga y también estudia medicina china. Y Ah, bueno, nada, la manera de encararlo es totalmente distinto. Este juego de los distintos estados de la materia, entre fuego, agua, tierra, cómo todo eso se conjuga. sí, Es sí, una sí. manera completamente diferente de entender el cuerpo humano. La estructura de meridianos, nada, totalmente distinto. No tiene No, nada muy, que ver muy con, diferente. con lo que, con, con cómo uno entiende el mundo y también vivimos en una sociedad occidental como la nuestra en donde todo tiene que ser resuelto automáticamente, en donde las farmacéuticas mandan, o sea, eso Sí, también es una realidad. A ver, acá nadie está diciendo, nadie está en contra de la medicina tradicional, convencional, pero quizás hay un exceso en el uso a veces de esto, ¿no? Y no nos damos el tiempo los seres humanos para conocernos un poco más, que quizás es lo que haría falta en realidad. A veces falta conocerse un poco más para entender que las dolencias, ya me salí del método acá entro en un plano más metafísico, sí, sí, eh, sí. que en realidad es conocerse un poco más para ver qué significa cada afección. Pero bueno, la ciencia y la tecnología se imponen de alguna manera sobre el cuerpo y todo debe resolverse automáticamente. Tenés un dolor de Sí, estómago, tenés que tomar esto, lo otro. O sea, no hay tiempo para pensar, no, para pensarse de otra manera. sí, claro. No, y aparte, ahí acabas de tocar, me parece que otra diferencia muy importante, que es que el tratamiento de la salud en Occidente se ha enfocado más en lo correctivo, como tú lo dices. ¿Por qué corregir? Pues porque al final, como estás sometido a una dinámica capitalista en donde tienes que rendir, entonces ya tienes la gripa, boom, ya lo siguiente. Pero en China la medicina ha sido más no correctiva, sino preventiva, porque tú tienes que estar en un bienestar, ¿no? Entonces se previene. Entonces, por eso, por ejemplo, hacen el tai chi. El tai chi no corrige nada, más bien previene. ¿Cómo que Es, previene? Pues previene muchísimas cosas porque te enseña que a respirar, eso te ayuda, pues. Te previene, por ejemplo, que si vas a tener algún ataque de ansiedad, por ejemplo, que ves que tienes que respirar de una forma para tener un ataque de ansiedad, eh, pues el Tai Chi ya te enseñó cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pum, te lo resuelves eso rapidísimo, o ni siquiera lo experimentas, o no de la misma manera en que lo experimentaría alguien que no sabe o que no ha practicado eso, ¿me entiendes? Entonces, es un ejemplo, y eso también
me parece que es importante aprenderlo, ¿no? Y ahora mencionabas un poco lo de, yo estoy de acuerdo contigo, lo de conocerte a ti mismo, porque me permito, o sea, sí es más metafísico, pero ¿qué crees? Que también es geopolítico, Sí. porque justamente, bueno, me permito compartir esto con la audiencia y con quienes escuchen este programa, que ahora desde el gobierno de la República Popular China se está impulsando una cosa, un concepto, y se está tratando de enseñar. Justamente el viernes pasado participé en un foro que organizó el periódico Xinhua para discutir sobre un concepto que se llama subjetividad cultural. ¿Qué significa ese concepto para los chinos? Pues significa básicamente que lo que ellos quieren enseñarle al mundo es la manera en que ellos buscaron fortalecer su propia cultura, porque eso justamente te da identidad. Y si juntamos esto con las grandes iniciativas diplomáticas que está impulsando el gobierno chino, particularmente con la iniciativa de civilización global, lo que vemos básicamente que China nos está diciendo es, a ver, México, Argentina o X país, conócete a ti mismo, porque tú tienes fortalezas, tú tienes debilidades, tú tienes cosas que, debido a que no sabes cómo eres, debido a que no te defines, no defines tu propia cultura, y que además eso es válido, definir tu propia cultura y protegerla vamos a decir, apreciar sus rasgos, ¿no? Y proyectarlos al mundo. Debido a que no pasa eso, entonces nuestra relación no va a poder alcanzar su máximo estado o el máximo beneficio que podremos sacar. ¿Por qué? Porque eso es mi lectura de lo que parece que están pensando de este concepto de subjetividad cultural. Dice, yo ya, ya desarrollé mi cultura, o sea, y estoy en ese continuo proceso de desarrollo, pero además, y más importante, ya la protegí. Nadie me dijo cómo era China. Entonces yo la estoy defendiendo, yo la estoy, vamos a decir, particularizando, yo la estoy, sí, dotándole de un carácter particular. A eso se refiere con subjetivo. Y China le dice, parece que lo está diciendo al mundo. Yo observo que en todo el mundo, más bien, se está tratando de homogenizar la cultura. O sea, porque, por ejemplo, ¿de qué cultura hablamos? Si le quitamos, por ejemplo, tal vez la gastronomía, los sitios históricos turísticos, ¿no? Y ¿qué te gusta otra cosa más? A lo mejor la literatura, ¿no? La literatura tal vez con cierta reserva. Pero si quitamos estas cosas que algunos piensan que es cultura, pero que más bien son elementos que forman parte de cierta cultura, entonces, ¿qué te queda? Si no puedes responder a eso de qué te queda, de cuál es tu cultura, porque la cultura va mucho más allá. Sí. Tiene que ver con una forma justamente de lo que tú decías, de autoconocimiento, Entonces, si no puedes, si no tienes tu propia cultura, entonces más bien formas parte de la cultura de alguien más, pues cómo hacer las cosas, ese alguien más. Entonces, no, tú tienes, o sea, y es una cosa, a mí se me hizo muy interesante ese foro del viernes y este concepto, ¿no? Que seguramente también el colega Sebastián Schulz lo ha de conocer, porque me parece como una llamada de atención muy, muy interesante de que pueblos del mundo casi, conózcanse a ustedes mismos, porque si no, no vamos a poder alcanzar el máximo potencial de la relación que podríamos tener. Y por eso para mí también es una intencionalidad geopolítica. ¿Por qué? Porque China lo que no quiere es que todos los pueblos del mundo adopten los mismos valores culturales, porque eso está obstaculizando ciertos procesos políticos, ¿no? Es súper interesante. Y vos sabés que te escuchaba y también pensaba, Rusia es un caso particular, quizá en donde Serbia es otro país chiquito, pero con valores bastante tradicionales, muy aferrados a una cosmovisión propia. Y creo que en el caso de los países latinoamericanos estamos a medio camino. No terminamos de saber qué somos. Sí. Estamos tan colonizados a la hora de pensar, a la hora de pensarnos y no aceptarnos, no aceptar nuestra mesticidad, no aceptar la parte
europea, no lo hacen, la parte negra, porque todo eso, con el caso por lo menos argentino, y creo que en México me pasa más o menos lo mismo, es el hecho de que no aceptamos eso. O sea, hay una negación a aceptarlo y esa es la mayor riqueza que tenemos como pueblo, nada más que no lo sabemos. O quizás nos hacen creer que eso no vale, que lo que vale es el relato, el relato anglosajón, Ujú. eurocéntrico, colonialista, y sobre esa base es difícil construir algo. Sí, sí, Porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? En Argentina ganó Javier Milei, que es un libertario, un outsider de la política, sí. y lo ganó con un discurso eficientista, con el discurso de que el Estado no sirve. O sea, en cualquier lugar del planeta, todo el mundo hace uso del Estado, sobre todo todos los países desarrollados, hacen uso del Estado a fondo para poder garantizar la calidad de las vidas de las personas. No te dicen que hay que reducirlo. O sea, anda a decirle a los españoles, sí, eliminen, vamos a eliminar el subsidio a los transportes que tenemos. No, no pasa eso. Entonces, no, yo creo que al desconocernos, como nación, como pueblo, termina pasando que cualquiera viene con algo, con una idea más o menos que parece linda, agradable, y termina aprendiendo. O sea, termina, como se dice, garpar, termina funcionando. Y no Sí. termina funcionando, terminamos metiéndonos en un bucle que es cada vez mayor. Y eso se va pasando de generación en generación. Es bastante grave si uno lo piensa fríamente. Sí, sí, sí. No, y bueno, ahí a lo mejor yo traería a colación otro tema que a mí me apasiona mucho también, que me parece que es necesario discutir, y es el asunto de la autoridad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo que provocó el modo de producción capitalista en su fase neoliberal en todo el mundo justamente fue un desmantelamiento de las estructuras tradicionales de autoridad para sustituirlas por estructuras de autoridad de base del mercado, pues. Entonces, cuando el presidente Milei habla de reducir el Estado, más bien es readecuarlo para que funcione, porque reducirlo no lo vas a poder reducir. O No. sea, es una estructura social que existe desde el siglo XVII. Tendremos que tener una super revolución. O sea, los europeos, durante todo el tiempo de la experiencia de la comunidad europea, desde los 50 hasta la fecha, han intentado justamente trascender del Estado, pero el Brexit demostró que eso pues no es tan, o sea, no es tan sencillo como algunos se pensaría, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Me parece, esa es mi lectura, que el desmantelamiento de las estructuras tradicionales de autoridad ha hecho que entonces la autoridad sea depositada justamente en la lógica del mercado y el capital, ¿no? O sea, donde hay gente, hay agentes y hay intereses muy particulares. Y eso es también contra lo cual reaccionan estas dinámicas, porque China trae un nuevo tipo de autoridad que incomoda a estas estructuras de autoridad que ahorita son las que dominan gran parte de la lógica mundial, vamos a decirlo, ¿no? Y que reaccionan, no les incomoda porque la estructura del Estado en China pues no es tradicional definitivamente, eh, pero no se somete a la lógica de mercado, sino que es muy diferente y que también es importante saber, y ahí estamos tratando de medio descifrar, pues porque tenemos que estudiar el sistema político chino, al mismo Partido Comunista, cómo lleva a cabo sus cosas, cómo gestiona los problemas sociales y cómo lleva a cabo sus acciones y sus políticas. Y entonces yo lo que he visto es que China está ofreciendo un modelo alternativo y muy eficiente, no en términos de mercado, sino en términos de bienestar social. O sea, ningún país en el mundo, ningún gobierno y ninguna autoridad puede presumir haber sacado a tanta gente de la pobreza extrema como lo hicieron en China. Que a lo mejor más allá de que sea un eslogan político, que sí lo fue, pero la realidad es que sí ha mejorado el bienestar material de la sociedad. Todavía hay pobreza, pero ya no hay pobreza extrema. Eso solamente lo pueden presumir los chinos con la autoridad que ellos han construido en su país. Y lo que vemos es que como hay esta falta de autoridad, como lo que percibo, es que justamente nos tratamos de agarrar de lo que sea que parezca autoridad, ¿no? Como en este caso que tú dabas de ejemplo, es decir, toda esta narrativa, todo este discurso,
pues brindó una certidumbre o brindó como una dinámica de autoridad a la gente, y entonces ven y dicen, me identifico no porque yo a lo mejor congenie con las ideas, sino porque me está dando lo que una autoridad debería de dar. Claro. Certidumbre en un mundo muy incierto, porque no hay autoridad que te resuelva. Claro, ya después se da el voto, que me parece lo mismo que está pasando con Trump, porque Trump también tiene un discurso así de que parece que puede resolver ciertas cosas, la autoridad para eso es, para resolver, y no la resuelve, pero bueno, el punto es que ya se votó y ya llegaron al poder, y pues ya ahorita ya pueden hacer y deshacer, ¿no? Entonces, ese es el problema, me parece que como no hay autoridad, la gente se agarra de lo que pueda parecer autoridad, pero al momento de que ya se agarran de eso, le fortalecen, le empoderan, confieren legitimidad a los actores políticos que están vendiendo autoridad, entre comillas, y entonces ya sirven a sus propios fines, ¿no? Y ya hacen y deshacen. En China no pasa eso, porque la autoridad del gobierno del Partido Comunista está sumamente cimentada en la sociedad. Es lo que le llaman ahí el famoso centralismo democrático. Entonces, autoridad no puede existir sin la sociedad, pues. ¿Por qué? Porque no se separan como en otros lados los actores políticos que sirven a pequeños intereses. No, aquí tienen que servir sí o sí a la mayoría de los intereses, porque simple y sencillamente si no hacen eso, la autoridad del gobierno del Partido Comunista se cae y pues ya se salen del poder. Y ese es como un objetivo del Partido Comunista. Ellos dicen, ¿no? Y de hecho lo dijo Mao en la década de los 30, hasta que no se implemente el socialismo en China, el Partido Comunista pues no va a dejar el poder político, pues. No es una cuestión de dictadura, de autoritarismo, de lo que sea. No es una cuestión. O sea, tiene una lógica ahí, ¿no? Pero bueno, mucha gente tal vez no lo entiende. Sí, no, yo también lo pensaba por etapas, ¿no? Como primero Mao, después Deng Xiaoping, la muerte de Deng Xiaoping, creo que viene Hu Jintao, no me acuerdo, en los 90, después Xi Jinping. O sea, como que China, si uno mira los últimos 50 años políticos, ha sido avanzado todo por etapas. Etapas y procesos parecía incluso pensado, no es algo que fue al voleo y que se iba sumando a los vaivenes que podía suceder a nivel internacional. Sí, Eso también es algo llamativo, no es casual. Sí, así es. Bien. Te quería preguntar por México y China, cómo son las relaciones, pero bueno, no sé cómo estamos con tiempo. Sí, no, pues es que se va rápido el tiempo cuando uno platica de cosas para mí muy Sí, interesantes. de cosas importantes. Quizás si querés lo dejamos para otra charla. Este, Sí, porque es que la relación México-China es complejísima también, así como la buenísimo. relación entre China y Argentina y América Latina, entonces con gusto yo podría. Dale. Entonces queda para otra vuelta y charlamos bien a fondo sobre esto que está pasando, porque también hay una realidad, perdón, es que China pasó por toda Latinoamérica y fue comprando todo lo que pudo. Si dame esto, aquello, me llevo esto. Que también vale la pena hacer una mirada, como ha hecho en África, como está haciendo en África. Claro, eh, sí, También no es casualidad. sí, así es. Así que bueno, Eduardo querido, ha sido un placer charlar con vos. Espero que estén todos bien allá. ¿A cuántos kilómetros tenés la playa? La playa, no, Sí, está lejísimos. No sé, es que en kilómetros no te puedo decir. Eh,1000 kilómetros estás de la playa. no tanto. Como unos, como unos 400 kilómetros tal Ah, vez. está cerca, hermano, ahí nomás. 400 kilómetros del Golfo de Yucatán, ese golfo hermoso que hay ahí. No, ese Golfo sí me queda como a 1500 kilómetros. Me queda mal. Ah, vos me estabas hablando del Pacífico, claro, entiendo. Sí, o sea, la playa más cerca aquí es Acapulco, digamos, pero eso sí está como a unos 400. Es que aquí lo medimos como más bien como en horas. Ah, en Teba, entiendo, claro, En perdón. horas Mi cabeza lo piensa en kilómetros. sí, no, yo sé, casi no pongo atención a los kilómetros, y el puerto de Acapulco nos queda de la Ciudad de México, que es la playa más cerca, como a unas 6 horas más o menos. Che, y un día, por favor, también tenemos que hablar de la historia de México. Por lo Sí, menos claro, con gusto. desde el grito de Dolores en adelante hay mucho porque es un país muy rico, extremadamente rico. Y Mm. tiene ciertas complejidades actuales que también son muy interesantes, sobre todo entre Estados Unidos, México.
Sí, claro. Sí, Así que ya no. tengan gran P, hermano, vas a tener que venir de vuelta al método a No, seguir claro, charlando. con gusto, ahí estaremos. Dale, buenísimo. Bueno, señores, esto ha sido, y le agradecemos a nuestro invitado, el señor Eduardo Apango, el haber participado en nuestro programa. Al contrario, muchas gracias, fue un gusto para mí. Esto fue El Método.